Hechos capítulo 2, versículos 41 y 42. Y para recordarlo, aunque ya seguramente muchos se lo saben de memoria, porque lo hemos visto domingo tras domingo, y más de una vez lo repetimos, vamos a leerlo igual. Dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hoy día vamos a hablar de cómo ellos perseveraban en las oraciones. Vivimos días difíciles, pero esto ha sido así desde la caída del hombre. En el libro de Job, uno de los libros más antiguos, encontramos la sabiduría de un hombre, amigo de Job, llamado Elifaz. Y él dice ahí en Job capítulo 5, versículo 7, pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Doquiera el hombre detenga su mirada, allí encuentra algo que está mal, algo que podría estar mejor. Esta es una realidad. Y así nosotros vivimos escabulléndonos de la aflicción, ¿cierto? A nadie le gusta estar en la aflicción, todos buscamos, huimos, pretendemos huir, nos escabullimos de ella. Y inclusive hasta disfrazamos muchas veces la aflicción. Algunos la disfrazan tan bien que hasta parecen felices. Y si usted les pregunta cómo está, ¿qué le van a decir? Súper bien. Recuerdo a alguien cercano que le preguntaba: ¿cómo estás? Súper bien. Súper bien. ¿Y qué le va a decir a usted a alguien que está súper bien? La realidad no era esa. La realidad es que él estaba destruido por dentro, su matrimonio estaba destruido y finalmente terminó divorciado. Pero usted lo encontraba y le preguntaba: ¿cómo estás? Y él: súper bien. Algunos hasta parecen felices. Pero no nos engañemos, porque hay dolor y frustración por todas partes. Hay amarguras, odios, hay dependencia de fármacos y de drogas diversas. Todo esto nos habla de un estado de ánimo que no es bueno. Hay infidelidades, hay traición, hay muertes prematuras, hay suicidios, hay manicomios. Y el hombre que corre tras una felicidad que le es esquiva, y cuando cree que la encontró es efímera. Así se terminó la felicidad. Y vuelta otra vez a correr, a buscar, a huir de la aflicción, y va en busca de la felicidad. Ahora, este tiempo no es muy diferente del tiempo apostólico. De hecho, una de las invitaciones más apreciadas del Señor es cuando Él dice en Mateo 11:28: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Elifaz tiene razón cuando él continúa diciendo ahí en Job 5, pero ahora en el versículo 8, él recomienda, él dice, recuerda que ha hablado de que como las chispas, dice, que se levantan en el aire para caer, así el hombre también nace para la aflicción. Pero él dice, ciertamente, dice, yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa. Tiene razón él. Pero para que el hombre pueda buscar a Dios, antes debe ser hallado por Él. Cuando Él nos invita a buscarle, el resultado de esa búsqueda es segura, porque encontramos en la Escritura que Él nos amó primero. El profeta Jeremías, en Lamentaciones capítulo 3, el versículo 39, pregunta: ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Es obvio para él que el hombre se lamenta.
Y nosotros podemos añadir que la causa de nuestros lamentos nunca somos nosotros, sino que siempre la causa de nuestros lamentos tiene que ver con otro. ¿Sí? Siempre. Entonces es otro el que causa nuestros lamentos. El Evangelio irrumpió en una sociedad en tinieblas, una sociedad sufriente, una sociedad que es como la nuestra. No hay diferencias. Y Pedro en su primer sermón, y los apóstoles también, igual que Jeremías y los profetas, ellos pondrían el acento y llamarían la atención a lo que es el origen de esta aflicción. ¿Y cuál es? El pecado en el hombre. Volvamos a Lamentaciones capítulo 3, los versículos 39 al 41. Dice, para leer todo el contexto, dice: ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Estas son las palabras de un corazón arrepentido. No racionaliza sus pecados ni los justifica. No busca excusas ni da explicaciones. Solo admite la culpa. ¿Qué dice? He pecado. Con ello, a la par de que el orgullo del hombre es humillado, la gracia de Dios se exalta en la salvación del pecador. Lo dice la Escritura: el que se humilla será ensalzado. Y es esta misma gracia la que le impulsa a buscar la santidad verdadera, aún estando en medio de una generación maligna y perversa. Pero no obstante ello, este pecador arrepentido no forma parte de esa generación, porque él ahora es parte de los redimidos, parte de la iglesia de Cristo y miembro de su cuerpo. Ha habido una separación. Como tal, persevera en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. O como dice la Nueva Traducción Viviente, dice: todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Al admitir que somos cristianos, nuestra práctica no debiera ser distinta de lo que encontramos aquí en el versículo 42 de Hechos, capítulo 2, que fue en nuestro pasaje. Y quiero que aquí observemos el orden. Creo firmemente que este es el libro de Dios, que fue escrito por inspiración divina, por inspiración de Dios. Este es el libro de Dios. Sus mandatos son para ser obedecidos, porque es la palabra de Dios. Son ley para mí. Y no hay error en la palabra del Señor. Y Dios quiso que, en primer lugar, Lucas escribiera lo que él le llamó la atención de estos grupos de creyentes. ¿Qué fue? Lo primero que vio Lucas que los cristianos hacían, todos ellos, era que se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles. Hoy día escuchamos voces que ignoran esto. Y así nos va. Pretenden otro orden, lo cambian, lo alteran. ¿Qué dice Hechos 2:42? Que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hay un orden y hay uno que está primero. Sin embargo, ¿qué escuchamos? ¿Doctrina? No, pues. Doctrina no. Amor sí, debemos amarnos, debemos tener comunión. Eso sí. Enseñanza. Bueno,
Pero sí, puede ser, enséñenos cómo puedo mejorar en mi matrimonio, cómo puedo ser más feliz en mi matrimonio, cómo mis hijos pueden ser mejores. Eso sí, esa enseñanza la necesitamos. Pero que sea una enseñanza entretenida, que sea divertido, que sea atrayente. Esa es la enseñanza que se busca hoy día. O prosperidad. No necesitan ir a la universidad y estudiar tantos años. ¿Para qué? Basta que usted pacte. Eso la gente lo quiere ahora. Y allá están estos mercaderes del Evangelio, que como dice Pablo en la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 2, dice que ellos, los apóstoles, no somos como muchos que medran falsificando la palabra del Señor. Pero ahora que nos encontramos con muchos que medran falsificando la palabra del Señor, y que hacen, como lo denunció Jeremías, profetizan mentira. Dicen, Dios ha dicho, y Dios no ha dicho eso. Es algo que ha subido el antojo de sus perversos corazones. Eso es lo que manifiestan. Y la gente crédula, por no prestar atención a la palabra del Señor, cree lo que estos gurúes le dicen. Y terminan tan desviados o peormente enseñados que ellos mismos. Les ha ocurrido a ellos lo que denuncia Pablo en la segunda epístola a Timoteo, en el capítulo 4, los versículos 3 y 4. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras de mitos. Eso es lo que vemos. El orden entonces es, en primer lugar, doctrina, ya que de esto depende todo lo demás. Y tal como las aves del mismo plumaje vuelan juntas, así también quienes creen lo mismo se buscarán y tendrán comunión entre sí. Será comunión en la doctrina. En esta doctrina perseverarán juntos y observarán el mandato del Señor de recordarle como Él quiso, y orarán juntos. No vemos aquí, ni hay lugar tampoco, para el que, creyéndose cristiano, no se congrega. Pues estas 4 proposiciones del versículo 42 están en el contexto de la adoración pública. Hay ciertamente investigación privada o estudio privado, si se quiere. Claro que sí, debe haber. Pero recuerda, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión unos con otros, al partimiento del pan y a las oraciones. Esto habla de una adoración comunitaria. La enseñanza se recibe en la comunión de los santos. Hay comunión fraternal y esta se expresa visiblemente en la adoración pública, como así también en la cena del Señor, que es el momento en el cual se elevan oraciones de gratitud al Señor, como así también en las demás reuniones donde se congregan los santos. La oración privada es necesaria, pero no es exclusiva. Hay una oración de los santos, con los santos. Así nos lo enseñan las mismas escrituras, y es a ellas a las que debemos atender, nunca a las modas de turno. Por esto es que estamos escudriñando el libro de los Hechos. Queremos saber cómo surgió la iglesia de la que decimos formar parte. No somos un culto aislado, ni una secta que obedece a un gurú carismático. No somos eso nosotros. Somos la iglesia del Señor Jesucristo, la cual Él ganó con su propia sangre. Y como tales, debemos ceñirnos a las Escrituras.
Cuando la iglesia se aparta de las Escrituras, corre el peligro de convertirse en sinagoga de Satanás, al decir de la confesión de fe de 1689, que nuestra confesión, en el artículo 26 sobre la iglesia, el párrafo 2 ahí lo dice. Por no prestar atención, por no atender a la palabra del Señor, se han desviado tanto que en vez de iglesia del Señor, son sinagogas de Satanás. Por lo tanto, hermanos, debemos observar todos y cada una de estas proposiciones y no minimizar o ignorar alguna de ellas. Podemos decir sin temor a equivocarnos que quienes perseveran, quienes se dedican y mantienen firmes en la enseñanza apostólica y en la comunión unos con otros, observarán y participarán de la cena del Señor y también de las oraciones comunitarias. Hemos de subrayar que existe el peligro de la creencia intelectual, y eso debemos subrayarlo hoy día más que nunca. Intelectualmente se aceptan las enseñanzas del Evangelio y hasta se tiene cierto grado de comunión con algunos que, como ellos, han abrazado también intelectualmente la fe. Pero esta no será una comunión profunda, pero sin embargo alcanza para dar apariencia de piedad y así también participación en la cena del Señor. Pero aquí está lo otro por lo cual debemos medir nuestras vidas. ¿Qué lugar ocupa la oración en su vida? Y si esta es la prueba individual, si esta es efectiva individualmente, cuando de examinar nuestra congregación se trata, ¿no nos haremos también la misma pregunta? ¿Qué lugar ocupa la oración en nuestra congregación? Porque puede decir que cree esto y aquello, pero ¿oras? Podemos decir que creemos esto y aquello y que lo que creemos es verdadero y que está sustentado en la palabra de Dios, pero ¿oramos como congregación? Lee nuevamente el versículo 42 de Hechos 2. Y perseveraban, así comienza, ¿cierto? Y perseveraban. ¿Y cuál es lo último que dice? En las oraciones. O como dice la Nueva Traducción Viviente, todos los creyentes se dedicaban a la oración. Hay descontento en las congregaciones, siempre lo hay. Y algunos descontentos son legítimos y también son atendibles. Creo que todos queremos una iglesia grande y floreciente. ¿Pero oramos por ellos? ¿Cuánta de nuestra oración va dirigida en pro de este deseo? Queremos una iglesia que impacte, que tenga programas con los niños, con los jóvenes, que ayude a las madres solteras, es mi deseo. A los que tienen adicciones de distintos tipos, que socorra al necesitado, una iglesia que vista al desnudo, una iglesia que dé de comer al hambriento, que asista al enfermo, que lleve aliento al que está encarcelado. Yo quiero una iglesia así. ¿Es ese tu deseo? Y si es tu deseo, ora por ello. Estos hermanos del versículo 42 comenzaron con la doctrina apostólica y llegaron a una conclusión obvia. ¿Cuál fue su conclusión? Necesitamos orar. Necesitamos orar juntos, unánimes. Eso es lo que encontramos aquí en Hechos. Vez tras vez encontramos al pueblo de Dios orando juntos. Es muy fácil hablar, hermanos. Recuerdo tiempo atrás a quienes hablaban de dar más, de tener un corazón generoso, pero al mismo tiempo que hablaban ellos mismos cerraban su mano. Es fácil hablar y es una tentación en la que se cae fácilmente, pero ¿engañaremos a Dios con nuestras palabras?
¿Acaso Él no conoce nuestros corazones? De manera que eso que anhelas ahora, lo que tú estás anhelando, lo que yo estoy anhelando, ¿es fruto de mi reflexión en la palabra de Dios? Y si es fruto de mi reflexión en la palabra de Dios, ¿cuánta oración hay detrás de eso para que Dios lo lleve a cabo? Nota, mi hermano, que estos hermanos del versículo 42, ellos estaban llenos del Espíritu Santo. Sin embargo, oraban a Dios. El Espíritu les llevaba a ser conscientes de sus propias necesidades y de su inhabilidad para todo lo bueno. Ellos necesitaban la asistencia divina. Recién hacía poquito ellos habían sido objeto de algo grandioso, impresionante, el derramamiento del Espíritu Santo sobre sus vidas. Pero ellos no se quedaron en eso. Ellos comprendieron que la labor que tenían por delante necesitaban a Dios, porque ellos se encontraban en sí mismos, no eran capaces, inhábiles para hacer el bien. Necesitaban orar y orar juntos. Si ellos necesitaban así la asistencia divina, ¿qué diremos de nosotros? Necesitamos que Dios nos asista en esto. ¿O estamos satisfechos como estamos? Estamos bien. ¿Es que acaso no tenemos necesidad de nada? Mira el consejo del apóstol Pablo a los filipenses en el capítulo 4, los versículos 6 y 7. Dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Por qué entonces el afán y la ansiedad de nuestras vidas? Porque no oramos. ¿Por qué muchas veces la desesperación? ¿O por qué llegamos a un estado de apatía donde todo nos da lo mismo? Porque no oramos. O miremos Hebreos, capítulo 10, los versículos 19 al 22. Este es un pasaje bien interesante. Dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Nota una vez más, hermano, la relación de este medio de gracia con el sacrificio expiatorio de Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Cómo es que tenemos este acceso expedito? ¿Por qué? Por el camino que nos abrió este gran sacerdote por medio de su propio cuerpo. Tenemos libertad para ir a la presencia de Dios por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través de su cuerpo quebrantado. Y mira el versículo 23. ¿Cuándo recordamos esto? El cuerpo quebrantado y la sangre derramada. ¿Cuándo lo recordamos? En la cena del Señor. Y nota ahora el versículo 23 de Hebreos 10. Dice: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. ¿Qué hay aquí? Otra vez, la relación con la doctrina de los apóstoles. Lo que debemos mantener firme. Pero detengámonos un momento aquí. Muchos preguntan: ¿qué es orar?
Y la respuesta que damos muchas veces y decimos, es como hablar con un amigo. ¿De dónde sacamos eso? Tenemos ciertamente libertad con nuestros amigos, pero esa libertad nos permite tocar o no algunos temas. O muchas veces con un amigo, ¿cierto? Uno dice, no le voy a tocar este tema porque hace para puro problema. Entonces mejor, es mi amigo, lo quiero seguir conservando amigo, así que esto no lo toco, lo dejo aparte. Y por eso mismo muchas de las conversaciones con nuestros amigos solo rozan lo superficial. ¿Y eso es orar? ¿Así oramos? ¿Es una conversación intrascendente? El templo de Jerusalén tenía diversos patios o atrios. Había un gran patio exterior donde todos podían entrar. Este se era llamado el atrio de los gentiles. También había un atrio de las mujeres, solamente mujeres ahí. Más al interior estaba el patio que era exclusivo para los hombres judíos. Allí no podían entrar gentiles, bajo pena de muerte, habían carteles. No podían traspasar ese lugar. ¿Recuerda cuando Pablo habla a los Efesios de que derribó la pared intermedia de separación? Muchos exégetas y estudiosos creen de que ahí Pablo está haciendo referencia a eso que había en el templo, una división entre, hasta aquí nada más llegan los gentiles, de aquí para acá solo judíos. Ahora, dentro del templo estaba el lugar santo, y allí solo entraban los sacerdotes a encender incienso, y detrás de un velo grueso y muy grande solamente uno, el sumo sacerdote, y una vez al año podía entrar, solamente una vez. ¿Por qué esto era así? Porque allí moraba el Dios Trino, porque allí estaba la gloria del Señor. Y se dice que tanto es así que al sumo sacerdote antes de entrar se le amarraba a la cintura un cordero, para que si él caía muerto ante la presencia de Dios, entonces podían, tirando el cordero, sacarlo fuera, para no profanar ese lugar y no caer muertos también quienes fueran a ayudar. Allí moraba Dios, el santo de los santos. Pues bien, dice el versículo 19 de Hebreos, que leímos recién, Hebreos 10, que tú y yo tenemos libertad para entrar al lugar santísimo por medio de la sangre de Jesucristo. Allí tenemos comunión con Él, estamos en su presencia. Y cuando alguno ora en representación de la congregación, con Él entramos todos en la bendita presencia del Trino Dios. ¿Cómo vamos a proceder en su presencia? Iremos a Él, al Dios Todopoderoso, este que es creador de los cielos y de la tierra. Iremos a Él como un sindicalista con un pliego de peticiones. Iremos a Él con nuestras quejas, con nuestros lamentos, con nuestros deseos y nuestras aspiraciones. No. ¿Cómo vamos a ir entonces? Hay una oración muy sencilla, pero llena de significado. Lucas lo registra en su Evangelio en el capítulo 11. La escena es esta. Jesús es sorprendido por sus discípulos orando. Ellos, los discípulos, habían sido instruidos, como todo judío, había sido instruido en las oraciones. Ellos sabían qué oración debían elevar a Dios en la mañana, no bien despertaban. Ellos sabían qué oraciones se elevaban al mediodía, y así a lo largo del día habían distintas oraciones que incluían también los momentos en los cuales ellos comían.
oraciones que ellos aprendían y que elevaban a Dios. Ellos habían sido instruidos en esto, sabían esas oraciones, las recitaban a diario. Pero ellos escuchan a Jesús orar y Él ora distinto. Y uno de los discípulos no se aguanta porque lo escucha y sin duda alguna quiere saber cómo. Y le dice: Señor, enséñanos a orar. ¿Pueden percibir ustedes esto? Ellos sabían orar, le habían enseñado las oraciones, pero Jesús oraba distinto. Y al ver cómo Jesús eleva la oración al Padre, ellos quieren eso mismo, quieren tener ese grado de comunión con el Padre. Y le dicen al Señor: enséñanos a orar. Y ahí, a partir del versículo 2, el Señor les dice: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Nota, mi hermano, que lo primero que dice el Señor es que debemos decir: Padre, Padre. Ninguna religión, ni siquiera en el judaísmo, podían dirigirse a Dios como Padre, pero Él nos enseñó que debemos dirigirnos a nuestro Dios como nuestro Padre, como un hijo se dirige a su Padre. Ahora, este símil es un tanto complicado hoy día, porque encontramos hijos que desde pequeñitos le faltan el respeto a su padre. Y esa es una responsabilidad de nosotros como padres, esto aparte. Porque si tu hijo no te respeta como padre, hermano, difícilmente él va a tener una idea de Dios que es la que Dios quiere que él tenga por medio de ti como representante de él en tu hogar. Padre. Pero no solamente esto, sino que él dice: Padre nuestro. Padre nuestro. Se ora al Padre que es nuestro Padre. Y aquí perdemos toda individualidad. Y somos uno con la congregación. Somos uno en sus necesidades, pero también somos uno en sus pecados. Y esto lo encontramos vez tras vez. Si tú lees Nehemías capítulo 8, Esdras capítulo 9, Daniel capítulo 9, ahí vas a encontrar que tanto Esdras como Nehemías y Daniel, ellos oraron y se hicieron uno con el pecado del pueblo. Y a pesar de que ellos llevaban vidas piadosas, sin embargo, al dirigirse a Dios dice: hemos pecado, perdónanos. Se hacen uno con las necesidades del pueblo. También esto pone salvaguarda a dirigir nuestras oraciones a cualquier otra persona. Es al Padre al que debemos dirigirnos. No tenemos ninguna enseñanza respecto a orar al Espíritu Santo, ni a la Virgen, ni a los santos, ni a los difuntos. ¿Cuál es la primera petición aquí? ¿Cuál es la primera petición en esta oración que enseñó el Señor? Que tu nombre sea santificado. Santificado sea tu nombre. Es lo primero que se nos enseña a pedir, a anhelar que el nombre de Dios sea honrado, no solo por nosotros, sino que por todas las personas. Cuando no es así, cuando el nombre de Dios no es honrado en tu presencia, ¿se duele tu corazón? ¿O participas alegremente de la profanación del nombre de Dios? ¿Qué más sigue orando? Venga tu reino. Eso es lo que oramos con los santos. No solo en mi corazón, sino también en mi nación.
Que en toda nación se invoque tu nombre, que tu nombre sea conocido, temido y adorado. Tu voluntad, tu voluntad, y no la mía. Señor, que jamás se cumpla mi voluntad a expensas de la tuya. Que mi alma anhele y desee tu voluntad. Que comprenda que si no guardo tu palabra, si no persevero en la doctrina de los apóstoles, me descarriaré. Así oramos. Mira Hechos 4. Vamos a Hechos 4 ahora. Aquí están estos hermanos. Están siendo amenazados a que de ninguna manera hablen ni enseñen en el nombre de Jesús. Habían peligro de sus vidas si ellos desobedecían. ¿Pero qué hicieron ellos? Ellos oraron. Hechos 4:24 dice, 4:24, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste. Y ahí procede a citar del Salmo 2. Ellos en sus oraciones citaban las Escrituras. Ellos oraban las Escrituras y pedían que se cumplieran las promesas de las Escrituras, porque ellos creían a las Escrituras. ¿Por qué oraron así? ¿Por qué no continuaron solo reuniéndose? Miren, le dijeron: no enseñen, no hablen mal en el nombre de Jesús. ¿Por qué ellos no continuaron solamente reuniéndose ahí a escondidas, los más conocidos, que podrían haber pasado, cierto? ¿Por qué ellos no continuaron en esto? Porque ellos necesitaban orar en comunidad. Ellos sentían la necesidad de orar, y mientras reconocían el poder de Dios y su majestad, le participaban a Dios de la necesidad imperiosa que sentían de que su voluntad fuera hecha, y que en ellos mismos no estaban las fuerzas ni las capacidades para obrar conforme a la voluntad de Dios. Por eso ellos necesitaban orar, porque en sí mismos ellos no podían hacer la voluntad de Dios. Se encontraban incapaces, inhábiles, torpes, ignorantes, y por lo tanto necesitaban orar con los hermanos para juntos encontrar la guía del Señor para hacer su voluntad. Ser cristiano, hermanos, es ser dependiente de Dios. Convertirse en cristiano es reconocer la necesidad de Dios. ¿Qué diferencia, hermano, con aquellos que se llaman a sí mismos cristianos, pero son autosuficientes, llenos de orgullo y vanidad? Ellos no oran. ¿Para qué van a orar? Si ellos pueden, ellos tienen voluntades férreas, tienen los talentos, tienen pensamientos elevados, tienen un conocimiento superior. ¿Para qué van a orar? Ellos no necesitan ayuda. Y a veces, para su propia ruina, ellos logran con creces los antojos de su corazón. Pero aquel que es pobre y humilde de espíritu, no solo tiembla ante la palabra del Señor, sino que ora en demanda de conformidad a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque sabe que su corazón es engañoso y perverso. Por lo tanto, él ora con el salmista ahí en el Salmo 139, los versículos 23 y 24. Y él ora: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Esa es la oración, no solo del salmista, sino de cada creyente que tiembla ante la palabra del Señor, pero que quiera hacer la voluntad de Él. Aquí estoy, Señor, examina mi vida, examina mi corazón, examina mis pensamientos, ve si voy por mal camino, corrígeme, instrúyeme, guíame.
Necesitamos la guía divina, porque no queremos descarriarnos. Por eso oramos. Por eso se persevera en las oraciones, porque nos sabemos pecadores vendidos al pecado, nos sabemos necesitados de gracia y de perdón. ¿Y a quién vamos a acudir? ¿A quién vamos a acudir? Hermanos, qué descanso es leer las palabras de Miqueas, capítulo 7, versículo 18. Ahí dice Miqueas que Dios, como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Bendito sea el Señor. Él perdona la maldad. Él olvida mi pecado. Él no retiene su santo enojo y se deleita en misericordia. ¡Se deleita! ¿Puedes creerlo? Por eso el creyente ora. Porque necesita esto de su Dios. Pero no solo ora por su propia vida. La vida del cristiano no es una taza de leche. Algo de eso vemos en Hechos capítulo 4. Hay ataques no solo de la carne, sino también del mundo y del mismo Satanás. Hay oposición que viene del infierno, como dice Pablo en 2 Corintios capítulo 11, el versículo 26. Ahí habla Pablo y dice que está en peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Consciente de este peligro, él le advierte a su hijo Timoteo en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 1, que en estos postreros tiempos, dice, vendrán tiempos peligrosos en estos postreros días. Es interesante que la palabra traducida aquí como peligroso aparece en Mateo capítulo 8 versículo 28, donde se habla de los endemoniados gadarenos. Y en ella se traduce, allí, en Mateo 8:28, se traduce la misma palabra como feroces. Para que tenga usted una idea de qué está hablando el apóstol Pablo. Estos tiempos son tiempos peligrosos, feroces. Así son estos tiempos. ¿Por qué? Quisiéramos que el apóstol nos remitiera a gente ajena a la iglesia. Y ahí podríamos entenderlo muy bien. Y es más esperable también. Bueno, son impíos, no conocen al Señor, obvio que son feroces. Pero muy a nuestro pesar, hermanos, esto no es así. Porque estos hombres están dentro de las congregaciones. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, es que el apóstol dice ahí que ellos aparentan piedad. Y se aparenta piedad entre los piadosos. Estos son los que entran encubiertamente y se jactan de grandes cosas. Sin embargo, han dejado el camino recto y se han extraviado amando el premio de la maldad. La lista de Pablo es increíble. No por causa de los pecados de estos hombres, sino por cómo logran mimetizarse en las congregaciones a tal punto que es necesaria la advertencia paulina. A estos evita. Es por esto que es necesario perseverar en oración. Necesitamos la guía del Señor para saber de quiénes separarnos por amor de su nombre y a quiénes evitar en nuestro trato diario. Pero muy a pesar de la necesidad obvia, nosotros no oramos. ¿Por qué? Tal vez porque oramos mal. Y oramos mal cuando pedimos mal. Y pedimos mal porque desconocemos las Escrituras y el poder de Dios. Pero hay otra razón. Y es que, aunque no lo admitamos abiertamente, sin embargo, en la profundidad de nuestros corazones anida la incredulidad, la certeza impía de
de que Dios no responde ni contesta y que tal vez ni siquiera escucha nuestras peticiones. No argumentes conmigo, no me expliques, no pretendas explicar aquí. Pero eso es lo que está en lo profundo muchas veces de nuestros corazones cuando no oramos. Dios no me oye, Dios no me contesta, Él ni siquiera se interesa por mis oraciones. Eso está en lo profundo del corazón. Pero quiero que escuchen la palabra de Dios. Quiero que escuches, y no solamente escuches, sino que creas. Abre tu Biblia en Isaías capítulo 59. Isaías capítulo 59, el versículo 1. Mira cómo dice aquí. He aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. ¿Quieres leerlo nuevamente? Tómate tu tiempo. Léelo. Y oro que el Espíritu de Dios grabe esta palabra en tu corazón. He aquí, no se ha acortado el brazo de Jehová para salvar, ni su oído se ha agravado para oír. Aquí, y en muchos pasajes de las Escrituras, se nos afirma que Dios hoy todavía salva, que Él oye, que Él responde. Además sabemos que Él es todopoderoso. Entonces, ¿dónde está el problema? Leamos el versículo siguiente. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Si sigue leyendo el pasaje, hay una descripción de los pecados. Pero el punto en cuestión es que vemos el rostro de Dios, es que no vemos el rostro de Dios y no nos escucha porque hay pecado en nuestras vidas. Varones, hermanos, dijeron los hermanos judíos, ¿qué haremos? Eso fue lo que ellos clamaron cuando escucharon a Pedro predicar. Y si nosotros oramos y Dios no nos responde, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué haremos? La respuesta de Pedro, entonces y ahora, ¿cuál es? Arrepentíos, confiesen sus pecados a Dios, apártense de ellos. Ellos lo hicieron así. La pregunta es, ¿lo haremos nosotros? Este es el por qué ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ellos vivían vidas de arrepentimiento. Se sabían necesitados de Dios y suplían esa necesidad a la manera de Dios, no ignorando ni menospreciando los medios de gracia. ¿Dónde estamos nosotros ahora? ¿Debemos volvernos? ¿Somos parte de esta iglesia? ¿De esta iglesia que se nos describe aquí en Hechos? ¿Somos parte de ella? Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Que Él haga resplandecer su rostro sobre nosotros para que sea conocido en la tierra su camino y en todas las naciones la salvación del Señor. Que seamos de los que perseveran en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones.
en el nombre de Cristo. Amén. Oremos.